La sorpresa dejó a Tomás Malvares completamente atónito. En la zona de embarque, a escasa distancia, se encontraba Amaya Quilantán, su antigua pareja, la cual se ausentó de su existencia sin dar motivos hace 3 años. Sin embargo, no se encontraba en soledad. Sostenía a un pequeño infante en sus brazos, cubierto con un abrigo azul adornado con orejas de osito. Noté cómo su respiración se hizo más profunda. Resultaba imposible. Podría identificarla en cualquier sitio, incluso si tuviera el pelo un poco más largo y su rostro estuviera más delgado. Mostraba un semblante rígido, como si estuviera en guardia, intentando no llamar la atención. Se acercó a ella dando un paso. Amaya levantó la mirada y se cruzaron sus miradas. En un breve momento, dio la sensación de que el tiempo se congelaba. Tomás percibió el temor en su expresión facial. Sin embargo, antes de que pudiera responder, ella apartó la vista y aceleró el paso. Trató de comunicarse con Amaya, pero el bullicio del aeropuerto impidió que lo lograra. Avanzó entre los pasajeros cargados de equipaje, sin prestar atención al ruido de las bocinas que indicaban salidas de vuelos. No podía permitir que se escapara otra vez. Al llegar al lugar donde la vio por última vez, ya no la encontró allí. En su garganta se creó un nudo. No era posible que fuera simplemente una casualidad. Ese chico, había algo perturbador en él. Tomás permaneció inmóvil, intentando tranquilizar su corazón latiendo rápido. Los ojos de ella no le habían fallado. Los ojos del niño eran idénticos a los tuyos. Mauricio, su compañero inseparable, preguntó inclinando la cabeza, ¿quieres una más? Después de dar un sorbo a su whisky, Tomás asintió con la cabeza. Se encontraban en su lujoso ático en Polanco, con la metrópoli resplandeciendo más allá de los amplios ventanales. Mau, la vi en el aeropuerto. Sobre la cabeza de Mauricio, fue donde colocó su vaso. ¿Estás completamente convencido? ¿Piensas que no la identificaría? Frustrado, Tomás se acarició el pelo con una mano. Sí, era ella. Y en su compañía iba un pequeño. ¿Acaso un pequeñín? Tomás decidió cerrar sus párpados. Mis ojos eran suyos, Mau. Una densa quietud invadió el ambiente. ¿Quieres decir qué? Confesó no tener conocimiento de ello, su voz apenas se escuchaba en un susurro. No consigo quitármelo de la mente. ¿Has tratado de entablar una conversación con ella? Hice el intento, pero desapareció, como de costumbre. Mauricio soltó un suspiro y se acarició la barbilla. Observa, hermano, si piensas que ese chico podría ser tu hijo, es necesario que lo investigues. Es imposible permanecer inmóvil aguardando a que el destino te revele la solución. Tomás apretó los dientes con fuerza. Desconozco el lugar exacto para hallarla. Mauricio lo miró brevemente antes de esbozar una sonrisa irónica. No me molestes. Tu nombre es Tomás Malvares. Eres la persona indicada para localizar a alguien. Tomás pasó la noche sin poder conciliar el sueño. En su despacho, se acomodó frente a la pantalla de su computadora portátil, sin prestar atención a los mensajes electrónicos que le esperaban. Amaya es el nombre que me gusta. Hacía 3 años que no la veía. Hace 3 años que no ha habido ni una sola explicación. Recordaba claramente el momento en que ella se esfumó. No se registraron conflictos anteriores, ni indicios de que algo estuviera fuera de lugar. Solo un breve mensaje por texto. Mis disculpas. Me resulta imposible continuar con esta situación. Al principio intenté localizarla, pero no encontré ninguna pista. Como si la tierra se la hubiera tragado. De repente, sin previo aviso, regresaba junto a un niño que reflejaba su misma expresión en los ojos. Cuando su mente estaba a punto de colapsar, encendía un cigarro, una acción que solo realizaba en esas circunstancias. No podía permitir que esto quedara de esa manera. Estaba a punto de hallarla. En esta ocasión, no permitiría que se marchara sin obtener explicaciones. Tomás, no te ves muy bien. Mauricio se cruzó de brazos mientras era observado. Se encontraban en las instalaciones de Malvares Capital, el fondo de inversión que habían creado en colaboración durante los últimos 10 años. Desde hace varios días,
Tomás mostraba una expresión ausente y fruncía el ceño. Señales claras para quienes lo conocían de que estaba a punto de estallar. Mi descanso ha sido deficiente. Evita decírmelo. Mauricio mostró una sonrisa radiante. Halast algo? Tomás agarró su teléfono móvil y pasó el dedo por la pantalla con ansiedad. He contactado a varias personas, pero todavía no he obtenido resultados. Nadie tiene información acerca de ella. ¿Por qué no pruebas a buscarla por ti mismo? No tengo idea de cómo comenzar. Mauricio dejó escapar un resoplido. Amigo, deja de preocuparte tanto y actúa como lo harías con cualquier otro tipo de inversión. Investiga datos. ¿Acaso no contabas con amistades en Puebla? Confirmaste que ella provenía de ese lugar, ¿verdad? Tomás optó por no decir nada. Quizás alguien la ha avistado. Un compañero cercano. Un antiguo conocido. ¿Por qué no probarlo y ver qué sucede? Un suspiro escapó de Tomás. No hay nada. Así es. Deja de perder el tiempo y comienza a buscar de una vez por todas. Esa jornada, Tomás manejó hasta llegar a Puebla. Mientras conducía, su pensamiento daba vueltas sin cesar. El pequeño. Desde el momento en que lo observó, la imagen se le había incrustado como una espina en su dermis. Sus ojos no dejaban de ocupar mis pensamientos. La madre solía afirmar que los malvares tenían una mirada única, un tono azul profundo que rara vez se observaba en México. ¿Por qué Amaya nunca mencionó tener un hijo si es que lo tuvo? Si la pertenencia era de él, ¿por qué decidió mantener en secreto algo de esa índole? Sujetó con firmeza el volante. El hecho de que ella posiblemente le hubiera ocultado algo tan significativo lo enfurecía. Sin embargo, el temor también estaba presente. Temor de darse cuenta de que había dejado pasar 3 años de la vida de su hijo. Encontrar lo que buscaba en Puebla resultó ser un desafío mayor al que tenía previsto. Consultó en diferentes lugares como cafés, tiendas de libros e incluso instituciones académicas. Sin embargo, nadie parecía tener información sobre ella. Finalmente, arribó a un diminuto local gastronómico en las inmediaciones del centro. Mientras le exhibía una imagen del pasado en su teléfono móvil, Amaya Quilantán interrogó a la camarera. La dama arrugó la frente, como intentando evocar algo en su memoria. Me parece recordar que la he visto. En ocasiones viene acompañado de su hijo. El pulso de Tomás se incrementó. ¿Podría indicarme la ubicación de su residencia? Generalmente llega por las tardes, aunque no siempre. Tomás solicitó un café y aguardó. Cuando Amaya llegó al restaurante, eran las 6 en punto según el reloj. Antes de que ella se diera cuenta, Tomás la observó. Portaba un sobretodo de color gris, idéntico al que tenía en el aeropuerto. Andaba rápidamente, demostrando su familiaridad con la vigilancia de lo que le rodeaba. Allí se encontraba el pequeño, Emiliano. Tomás sintió como su sangre se helaba al ser conducido de la mano. Era imposible no notar el gran parecido. En el preciso momento en que Amaya alzó la mirada, él se levantó de su asiento. En un instante, sus ojos se abrieron sorprendidos. Ella susurró, preguntando por la razón de tu presencia en ese lugar. ¿Sería posible que te hiciera la misma pregunta? La tensión resultaba inaguantable. Amaya se enderezó, como si intentara frenar su respuesta. Ahora no es el instante oportuno. Hace 3 años que te has mantenido oculto de mi presencia. Considero que cualquier instante es oportuno. Apresó sus labios con fuerza. No tengo ningún comentario para hacerte. Una risa llena de amargura escapó de Tomás. ¿De verdad?, observó al pequeño. No tienes nada que comentarme. Amaya se sintió inquieta mientras observaba a su alrededor y tragaba saliva. Evita realizar esta acción en este lugar. Inclinándose hacia ella, Tomás habló en voz baja y con tensión. Podría ser ese niño de mi propiedad. Amaya experimentó la sensación de que todo se derrumbaba a su alrededor. Amaya experimentó una sensación de opresión en la garganta. El local gastronómico había caído en un profundo silencio. La pregunta de Tomás le resultaba demasiado pesada. A pesar de sentir un impulso fuerte de huir, era consciente de que en esta ocasión no tendría forma de evadirla. La voz de Amaya era tranquila,
controlada, pero amenazante. Por favor, dame una respuesta. Echó un trago de saliva y observó a Emiliano, quien jugueteaba con una cucharilla de plástico en la mesa. Murmuró en voz baja, en este lugar no. Una risa llena de amargura escapó de Tomás. ¿Y ahora, en qué lugar? Pareciera que si no te cruzaba por casualidad, jamás me lo habrías dicho. A pesar de experimentar una sensación de quemazón en sus ojos, Amaya se esforzó por mantenerse decidida. El hogar mío. Tomás la miró con incertidumbre. Con fatiga en su voz, expresó que no se trataba de un engaño. Mostró su acuerdo con cierta incredulidad. Sigamos adelante. El piso de Amaya era reducido, con solo 2 habitaciones escasamente amobladas. Tomás observó detenidamente sin pronunciar palabra alguna, aunque su rostro revelaba todo. De esta manera vivía junto a mi hijo. En el momento en que arribaron, Emiliano se durmió en el sofá. Tomás observó con intensidad. Volvió a preguntar directamente si le pertenecía. Un nudo se formó en el estómago de Amaya. Así es. La palabra se mantuvo en el aire, suspendida. Un suspiro se escapó de Tomás, como si hubiera recibido un impacto en el corazón. Después de acariciarse el rostro, se dirigió hacia la ventana con la espalda vuelta. ¿Hace cuánto tiempo te enteraste de eso? Desde el inicio. ¿Jamás consideraste la posibilidad de comunicármelo? Era imposible. De repente, Tomás dio un giro rápido. ¿Te resultaba imposible? ¿Cuál es la razón? Un instante antes de hablar, Amaya decidió cerrar los ojos. Fui obligado a marcharme por tu madre. La expresión facial de Tomás se volvió más seria. ¿Cómo dices? Cuando me di cuenta de que estaba esperando un bebé, quise contártelo, pero Leticia se me anticipó. Me comunicó que ya no le interesaba, que estaba en una relación con otra persona. Con furia se abrieron los ojos de Tomás. No es verdad. Era consciente de la situación, aunque en ese instante no tenía conocimiento de ello, y ella me propuso una compensación económica para ausentarme y evitar así cualquier inconveniente para ti. Has Dado to conformidad? La respuesta es negativa. Amaya alzó su mentón. Decidí marcharme al generar incertidumbre en mí, al experimentar exclusión incluso antes de entablar una conversación contigo. Tomás experimentó una sensación de ebullición en la sangre. Es increíble lo que hizo mi madre. Amaya dirigió sus ojos hacia abajo. No imaginaba que fueras a hacerlo. La ausencia de palabras entre ellos pesaba. Él pidió un instante y se dirigió hacia la puerta. Tomás se detuvo en seco, pero no volteó la cabeza. Con determinación expresó que no se marcharía. Tengo un hijo llamado Emiliano. No tengo intención de desaparecer. Salió de la habitación, dejando a Amaya con un nudo en la garganta. Perdido entre las calles de Puebla, Tomás deambulaba sin un destino claro, con sus pensamientos en constante agitación. La madre de él, Leticia Malvarez, era conocida por ser una mujer astuta. Sin embargo, nunca imaginó que llegaría a tales extremos. Engañar a Amaya haciéndole creer que él ya no la recordaba, y lo más grave de todo, mantener en secreto la existencia de su propio hijo. Apoyándose en la pared, cerró los ojos y tomó una profunda bocanada de aire. El nombre Emiliano. En ese momento, todo cobró lógica. Desde el instante en que divisó al niño, tuvo la certeza de que existía algo adicional. Algo que no podía ser mera casualidad. En ese momento, la seguridad era absoluta. Se trataba de su vástago. Han pasado 3 años. Habían transcurrido 3 años malditos que le arrebataron de su existencia. Experimentó una furia desenfrenada, un impulso irrefrenable de confrontar a su madre en ese preciso momento. Sin embargo, era consciente de que antes debía solucionar un asunto prioritario. Amaya había mantenido distancia, sin duda, pero ahora comprendía las razones detrás de ello. A pesar de que la molestia persistía, era consciente de la necesidad de no desperdiciar más tiempo con su hijo. Cogió su celular y realizó la llamada. El nombre de Mauricio. ¿Qué has hecho ahora? Poseo un hijo. Se produjo un extenso periodo de silencio. Por favor, confírmame que no se trata de una broma. No, eso no es así.
Su nombre es Emiliano. Amaya mantuvo eso en secreto, pero no fue su elección. La responsable fue mi progenitora. Mauricio profirió una ofensa. Vamos, Tomás. ¿Cuál es tu plan? Tomás observó el firmamento oscuro que se extendía sobre la ciudad de Puebla. Me dispongo a encontrarme con mi hijo. Al volver al piso de Amaya, la encontró aún en el sofá, con las manos unidas. Expresó que no creía que regresarías, sin dirigirle la mirada. Yo no me identifico con ese perfil. Dejó escapar una risa áspera. Cuando me fui, desconocía tu verdadera personalidad. Aplicó presión con fuerza en su mandíbula. Lo que realmente importa ahora es Emiliano. Lo demás ya no tiene relevancia. Amaya asintió con calma. Se encuentra en estado de sueño. Tomás observó la habitación en la que su hijo se encontraba descansando. El hijo tuyo. Todavía no lograba asimilarlo. Me gustaría echarle un vistazo. Tras un breve instante de indecisión, se levantó y con precaución, abrió la puerta. La habitación era diminuta, apenas recibía luz de una lámpara de mesa. Mientras descansaba, Emiliano tenía una expresión tranquila en su rostro y sostenía con cariño un peluche muy usado. Tomás se aproximó con paso pausado. Inclinándose al lado de la cama, lo examinó detenidamente. Cada característica, cada diminuto movimiento, pertenecía exclusivamente a él. Experimentó una sensación de opresión en la garganta. Han pasado 3 años. Hace 3 años que no presencio su desarrollo, que no percibo su primer vocablo, que no tengo noticias suyas. Y esa situación no iba a continuar de esa manera. Volvió su rostro hacia Amaya, hablando en voz baja. No voy a dedicar más tiempo a esa persona. Echó un vistazo a él, con una expresión de melancolía en su mirada. Sé de eso. Tomás permaneció observando a su hijo mientras dormía. No habría nada en este mundo que pudiera separarlos de nuevo. Deseo formar parte de su mundo. Con cuidado, Amaya cerró la puerta de la habitación de Emiliano y se mantuvo de espaldas a Tomás. Aún se escuchaba su voz resonando en su mente. No expresó sus palabras como una petición ni como un trato. Expresó su convicción como alguien que había tomado una determinación que no podía cambiar. Antes de voltearse, tomó una profunda bocanada de aire. Me resulta complicado realizar esta tarea. La observó con una expresión severa. Ni yo, sin embargo, hallaremos la forma. Hubo un prolongado y tenso silencio entre ellos. Amaya finalmente expresó que no era adecuado llegar de repente y tomar determinaciones. No se trata de tomar una decisión. Se trata de un derecho. Ese niño es mi descendiente. Los puños de Amaya se cerraron con fuerza. ¿Cuál es tu intención al venir a vivir aquí? ¿Involucrarte de repente en su vida y transformarlo por completo? Él aseguró que no tenía intención de lastimar a nadie mientras mantenía a raya su furia. No puedo ignorar lo que sucedió como si no hubiera ocurrido. Se acarició la cara con la mano. No estoy lista para esto, Tomás. Deberías estar listo, dijo él. Porque no voy a desaparecer. En silencio se quedó Amaya, observándolo con una combinación de temor y aceptación. Estaba consciente de que hablaba en serio. Tomás se quedó en Puebla. Alquiló un apartamento en el corazón de la ciudad, de dimensiones reducidas pero muy acogedor. Su intención no era ejercer presión sobre Amaya ni Emiliano, pero tampoco planeaba distanciarse. Fueron complicados los primeros días. Amaya establecia fronteras rigurosas. Permitía que viera a Emiliano, pero bajo su supervisión en todo momento. Evitar visitas sin previo aviso y cambios repentinos. Por el momento, Tomás ha accedido a cumplir con las normas establecidas. Sabía que tenía que ganarse su confianza. Además de eso, era fundamental que lograra la aprobación de su hijo. Emiliano, lleno de curiosidad, le preguntó quién era. Era la primera ocasión en la que se encontraban a solas, aunque fuera por un breve lapso, mientras Amaya se ocupaba de hacer café en la cocina. Una sonrisa nerviosa se dibujó en el rostro de Tomás. Mi nombre es Tomás. ¿Tienes amistad con la madre? Tomás tragó saliva. De esa manera.
Emiliano arrugó la frente en señal de reflexión. Tienes la misma forma de expresarte que yo. Una risa escapó de Tomás. ¿De qué manera es eso? El niño, con gesto serio, comentó que era necesario actuar con prontitud. Una sensación de calor poco común invadió el pecho de Tomás. Talvez porque nos parecimos. Emiliano observó a la persona detenidamente, como si intentara descifrar algo en su expresión facial. ¿Tienes pensado venir con frecuencia? En caso de que tu madre lo permita, por supuesto. Después de repasar un poco más, el niño asintió con total naturalidad. Está correcto. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Tomás. A pesar de que aún tenía un largo trecho por recorrer, al menos había iniciado su camino. Es irreal pensar que todo resultará sencillo. Con los brazos cruzados, Amaya observaba a Tomás desde la entrada de la habitación. Después de compartir la tarde con su padre, Emiliano se quedó dormido, y la atmósfera entre ellos se percibía cargada. Tomás inhaló profundamente. No aguardo que sea sencillo, pero tampoco me quedaré observando desde la distancia. Con gesto de cansancio, ella movió la cabeza en señal de negación. Es difícil para ti comprender la complejidad de esta situación. Emiliano únicamente ha estado conmigo. Tu mundo es reducido y protegido, pero de repente, apareces tú, como si siempre hubieras debido estar presente. Con firmeza interrumpió él. No puedes negar que la elección era mía, lo tengo claro, pero ahora sí lo es. Amaya desvió la vista mientras se mordía el labio. ¿Realmente piensas que con solo desear estar presente se resuelve todo esto? Tomás se puso de brazos cruzados. Entonces, ¿de qué manera prefieres que lo realice? ¿Esperar que me vaya y recibir una invitación en un futuro cercano? Amaya, no haré ese error. Con los labios apretados, se debatía con sus pensamientos. Expresó en voz baja su deseo de que Emiliano no experimentara dolor. Yo tampoco sería mi respuesta. Entre ellos se produjo un extenso periodo de silencio. Al fin, Amaya dejó escapar un suspiro. Está bien, lo intentaremos, pero siguiendo mi propio ritmo. Todo lo que deseo es que me permitas ser tu progenitor. Por un breve momento, la mirada de Amaya se tornó más sombría. Va a requerir un tiempo considerable. Tomás dio su aprobación con la cabeza. No tengo ninguna prisa. No confió en él. Tomás Malvares siempre había carecido de paciencia. Los días que siguieron resultaron inusuales. Tomás dedicó una mayor cantidad de tiempo a estar con Emiliano, logrando ganar su confianza de manera espontánea. Aunque habían pasado muchos años, al pequeño le resultaba sencillo aceptarlo. Sin embargo, la situación no era tan fácil como parecía. Cada vez que Tomás lo levantaba, al buscarlo con entusiasmo Emiliano, Amaya experimentaba una combinación de tranquilidad y temor. La tranquilidad llegó al saber que su hijo merecía contar con un padre. El temor se apoderaba de él al no saber por cuánto tiempo lograría controlar el desorden que esta situación estaba causando en su vida. Y así fue como, en una tarde, el desorden la sorprendió antes que nada. Mientras se encontraba en el mercado, Amaya experimentó un repentino estremecimiento. Experimentaba esa sensación, esa opresión en el pecho, esa convicción de que algo no marchaba bien. Giró con calma, y allí se encontraba Leticia Malvares. La dama lucía impecable como de costumbre, con su peinado impecable y su elegante presencia, a pesar de que el mercado no era el sitio habitual para verla. Amaya experimentó una sensación de congelación en la sangre. Leticia expresó su sorpresa al verte con una voz serena pero penetrante, similar a la de un cuchillo. Los puños de Amaya se cerraron con fuerza. No realizaré esta acción. Volvió para marcharse. Sin embargo, Leticia la retuvo con un gesto delicado, apenas rozándole el brazo. Murmuró pidiendo que se detuviera un momento. ¿Recuerdas nuestra conversación de hace 3 años, cierto? Amaya experimentó malestar estomacal. Has faltado a la verdad conmigo. Me mencionaste que Tomás llevaba una doble vida y que no le importaba. Leticia esbozó una sonrisa carente de alegría. ¿No resultaba más sencillo de esta manera? Dirigido a la totalidad. A ti, no a nuestro grupo.
La mirada de Leticia se volvió fría. Amaya, no compliques las cosas más. ¿Complicado para quién? ¿Para ti? En voz tenue, Leticia mencionó el nombre de Emiliano. Dudo que Tomás pueda hacer frente a esta situación. No es adecuado que un niño viva en esas circunstancias. ¿Estás seguro de que deseas que tu hijo experimente todo lo que implica pertenecer a la familia Malvares? Amaya sintió un nudo en la garganta. No me importa tu opinión. Sería conveniente hacerlo, ya que si continúas de esta manera, te lo quitarán. El temor la impactó de lleno, como un golpe directo. No lo realizaría. ¿Tienes dudas al respecto? Porque definitivamente lo haré. El corazón de Amaya latía rápidamente. Leticia la observó tranquilamente, como si estuviera segura de su victoria. Te daré una ocasión, Amaya, para que tomes la decisión adecuada. Amaya percibió la vibración en sus manos, pero no permitió que fuera evidente. Leticia dejó escapar un suspiro al afirmar que no se marcharía. Así que prepárate para fracasar. Sin decir una palabra más, se marchó. Permaneció Amaya en ese lugar, percibiendo cómo el piso cedía bajo sus pies, consciente de que las advertencias de Leticia Malvares no carecían de fundamento. Con el corazón latiéndole con fuerza, Amaya dio un portazo a la puerta de su piso. Desde que vio a Leticia, sus manos no habían logrado recuperar el calor después de tanto tiempo. Las palabras de esa persona, su tono frío y la seguridad con la que afirmó que te lo quitará no dejaban de rondar en su mente. Se respaldó en la puerta y tomó una profunda bocanada de aire. Era crucial mantener la calma, no podía permitirse mostrar señales de miedo. A pesar de sentir un fuerte impulso de huir antes de que Leticia cumpliera con lo que había prometido, no podía hacerlo. Su instinto le indicaba que debía desaparecer rápidamente. Emiliano estaba familiarizado con Tomás, lo consideraba una figura significativa en su día a día. No podía optar por marcharse de nuevo, sin embargo, tampoco podía quedarse inactivo. Al día siguiente, Tomás arribó sin tener conocimiento alguno. Al verla, le preguntó al instante, ¿qué sucede? Amaya no logró mantenerlo completamente en secreto. Su semblante denotaba mayor tensión y fatiga. Contestó con un gesto de negación, apartando la vista. Una expresión de desaprobación apareció en el rostro de Tomás. No digas mentiras. ¿Ha ocurrido algo? Por un breve momento, Amaya titubeó. Tenía dudas sobre si debía comunicarle la información, pero luego reflexionó y se dio cuenta de que Tomás ya no era la misma persona que era hace 3 años. Fue tu mamá quien se acercó a visitarme. Tomás optó por guardar silencio. De repente, su expresión facial se transformó por completo. ¿Cuál fue su respuesta? Que me marchara y actuara de manera apropiada. Una risa tenue se escapó de Tomás, aunque no era de alegría. Claro que sí, lo hizo. Amaya se colocó con los brazos cruzados. Realmente lo decía, Tomás. Comprendo la situación, pero tengo claro que no le voy a permitir salir victoriosa. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Amaya. Esto no es un juego. La observó detenidamente. ¿Acaso piensas que no tengo ese conocimiento? La atmósfera entre ellos era tensa. Sin embargo, ninguno de los dos desvió la vista. Al final, expresó que se lo dejara a él. Me encargaré de solucionar este asunto. Amaya dejó escapar una risa llena de incredulidad. No tienes la capacidad de reparar a tu madre, pero puedo garantizar que no se acerque a ustedes de nuevo. Amaya observó con incertidumbre. ¿De qué manera? Tomás mostró una sonrisa, aunque ésta denotaba frialdad. Permíteme encargarme de eso. Tomás aprovechó al máximo cada momento. Esa tarde, la contactó por teléfono. Con serenidad, Leticia contestó, «Madre, Tomás. Vaya sorpresa. Vamos a evitar los protocolos. Me consta que conversaste con Amaya». Hubo un breve silencio por parte de Leticia. Después, su actitud experimentó un cambio. Realicé esa acción debido a mi preocupación. Tomás apretó los dientes con fuerza. No me hables de eso. Realizaste esa acción debido a tu aversión a no tener el dominio. Estoy considerando lo que vendrá para ti. Interrumpió con un rotundo,
No. Estás considerando en lo tuyo. Un extenso periodo de silencio se hizo presente. Ese chico no se adapta a tu estilo de vida, Tomás. Tomás experimentó una sensación de fractura interna. ¿Estás afirmando eso de verdad? No estoy insinuando que no lo ames. Estoy expresando que no forma parte de lo que has edificado. Tomás decidió cerrar los ojos y tomar una profunda bocanada de aire. Mamá, pon atención a lo que te digo. Explicaré esto de manera clara para evitar confusiones. Leticia dejó escapar un suspiro al escuchar que no se permitiría intervenir en la vida de su hijo Emiliano ni en la suya. Deja de exagerar. No, esa no es mi situación. Me encuentro fijando restricciones. Esa es tu opinión. Sin embargo, al final, Tomás, siempre regresas a mi lado. En esta ocasión, la respuesta es negativa. En silencio se quedó Leticia, lo cual hizo que Tomás experimentara por vez primera que ella no tenía la superioridad. Con frialdad expresó, puedes hacer lo que te plazca. No te extrañes si las situaciones se vuelven más difíciles. La situación se está volviendo cada vez más difícil. A pesar de todo, elijo esta opción en lugar de continuar siendo el hijo sumiso que deseas. Finalizó la llamada antes de que ella tuviera la oportunidad de contestar. Experimentó por vez inicial haber sido la primera en actuar. No obstante, era consciente de que Leticia Malvares no permanecería inactiva. Tomás apretó los párpados y soltó un profundo suspiro. Había retado recientemente a Leticia Malvares, algo que pocas personas se atrevían a hacer sin sufrir las consecuencias, pero en esta ocasión no tenía intención de echarse atrás. Después de acariciarse la cara, dirigió la mirada hacia su dispositivo móvil. Tenía que enfocarse en lo que realmente importaba. Emilia, ni hablar. Lo que menos deseaba era que su hijo padeciera a causa de las artimañas de su madre. Necesitaba mejorar la conexión que tenía con él. Necesitaba mostrarle a Amaya que no tenía intención de irse. Tenía claro cómo dar comienzo. ¿Te gustaría que salgamos los tres en compañía? La propuesta de Tomás sorprendió a Amaya, quien frunció el ceño. Explicó que solo iba al parque. No estoy proponiendo que vivamos bajo el mismo techo. Amaya se puso los brazos en cruz. ¿Qué te ha llevado a querer hacer esto de repente? Deseo encontrarme con Emiliano en su entorno natural, sin que perciba que lo estoy presionando de alguna manera. Entre sus pensamientos, ella dejó escapar un suspiro, mostrando su indecisión. A pesar de no atribuirle la culpa, Tomás finalmente asintió tras un prolongado momento de silencio. Está correcto. Había muchos niños correteando y divirtiéndose en los columpios del parque. Emiliano se liberó de la sujeción de su madre y se acercó con interés. Tomás observaba atentamente, indeciso sobre cuál sería su siguiente paso. Amaya susurró si alguna vez habías tenido experiencia previa cuidando niños. Una risa áspera escapó de Tomás. La respuesta es negativa. Es evidente. Después de mirarlo brevemente, soltó un suspiro. Simplemente continúa detrás de él. Permite que sea él quien marque la cadencia. A pesar de no dar respuesta, Tomás se acercó a donde Emiliano se entretenía jugando en la arena. Emiliano, sin dirigir la mirada, contestó, ¿qué estás edificando? ¿En qué puedo ser de tu asistencia? El pequeño alzó la mirada con reflexión y luego dio su aprobación con un gesto de cabeza. Arrodillado, Tomás cogió un puñado de arena, sin tener claro cómo emplearla. Con impaciencia, Emiliano expresó su desacuerdo. Antes de comenzar, es necesario crear un soporte. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Tomás sin que él se percatara. ¿Me podrías indicar la forma de llevarlo a cabo? Emiliano soltó un suspiro como si estuviera explicando algo a alguien que no tenía experiencia previa en el tema. Me encargaré de tu aprendizaje. Durante los próximos 30 minutos, Tomás prestó cuidadosa atención a todas las indicaciones recibidas. Desde la distancia, Amaya observaba a las personas. Observaba cómo Emiliano expresaba sus ideas con valentía, mientras Tomás lo escuchaba con calma y disfrutaba de las pequeñas alegrías con risas. Jamás se habría esperado encontrárselos en esa situación. A pesar de todas las expectativas, el hijo mostraba una confianza innata en su padre.
Lo que más le generaba miedo era eso. Dado que Emiliano comenzaba a desarrollar sentimientos por él y a integrarlo en su día a día, no podía arriesgarse a separarse de Tomás una vez más. Si decidiera marcharse nuevamente, no solo le causaría dolor a ella, sino también a su hijo, destrozando así dos corazones. A Amaya le resultaba imposible apartar la mirada de ellos. Tomás y Emiliano continuaban en la playa, tratando de edificar una torre que superara en altura a la anterior. Cada vez que la construcción colapsaba, Emiliano no podía evitar soltar una carcajada, a diferencia de Tomás, quien disimulaba su molestia. La escena era modesta, pero los sentimientos que despertaba en Amaya eran todo menos simples. La sensación de temor estaba presente. No era que Tomás estuviera cometiendo errores, sino que parecía estar desempeñándose de manera excelente, demasiado excelente. Día tras día, Emiliano se familiarizaba cada vez más con su presencia, lo buscaba con mayor seguridad, ya no manifestaba timidez al llegar Tomás, y a pesar de que Amaya era consciente de lo inevitable, no podía obviar la inquietud que le invadía el corazón. Y si Tomás se fatigara, si optara por considerar que esto resultaba abrumador para él, si al final acababa siendo meramente un forastero en la existencia de Emiliano, ¿te encuentras nuevamente en un estado de tensión? Los pensamientos de ella fueron interrumpidos por la voz de Tomás. Parada frente a ella, Emiliano jugaba alrededor del jardín mientras Amaya apartaba la vista. Me encuentro en buen estado. Él afirmó directamente que no era así. ¿Qué sucede? Pasó un instante antes de que ella diera una respuesta. En un susurro, admitió sentir temor. Tomás entornó la mirada. ¿Sobre qué tema? Antes de dirigir la mirada hacia él, Amaya se tomó un momento para tragar saliva. Que esto no se prolongue. La expresión facial de Tomás se volvió más seria. Permaneceré aquí. Así lo afirmas en este momento. Amaya asintió con la cabeza, confirmando mi afirmación de que es la realidad. Tomás, posees una existencia distinta, con emprendimientos, desplazamientos y responsabilidades. Desconozco por cuánto tiempo podrás continuar con esta situación. Tomás se puso con los brazos cruzados. ¿Qué tal si te menciono que no tengo intenciones de marcharme, que mi estadía no es temporal? Amaya observó con una combinación de incredulidad y anhelo de confiar en él. Dudo en depositar mi confianza en eso. Tomás se acercó un poco más, hablando en tono más suave pero decidido. Amaya, la cuestión no se centra únicamente en ti. La historia gira en torno a Emiliano. Un nudo se formó en su pecho. Comprendo, susurró, pero es justamente eso lo que me llena de temor. En los días que siguieron, Amaya intentó comportarse como de costumbre. A pesar de su determinación para no permitir que el temor arruinara sus planes, Tomás demostraba ser astuto. Mientras la miraba, se daba cuenta de cómo se distanciaba en sus pensamientos, de sus vacilaciones al recibir los abrazos emocionados de Emiliano. Una noche, tras asegurarse de que Emiliano estuviera dormido, finalmente cedió ante sus emociones. Amaya, necesito que me digas la verdad. Desde la cocina, alzó la vista de la taza de té que tenía entre sus manos. ¿De qué se trata? La observó con un gesto serio. ¿Qué es lo que en realidad te causa inquietud? Después de colocar la taza sobre la mesa, Amaya soltó un suspiro. Si no estás seguro de quedarte, preferiría que Emiliano no se apegue a ti. Tomás colocó las manos sobre la mesa, observándola con intensidad. Amaya, esto no es un entretenimiento para mí. Así lo afirmas en este momento. Con impaciencia, Tomás hizo un chasquido con la lengua. No me encuentro en la etapa de la infancia. No lo hago sin razón. Me encuentro en este lugar porque es mi deseo estar aquí. Amaya mantuvo su mirada fija, notando cómo su corazón latía con gran rapidez. ¿Qué sucedería si en algún momento optas por no continuar? Se puso de pie. Dime cómo puedo mostrarte que no tengo intención de marcharme. Amaya experimentó una sensación de opresión en la garganta. No tenía una solución para ese asunto, ya que mi única opción era aguardar. Aguardar para comprobar si en esta ocasión él decidía quedarse de verdad. Tomás decidió no mencionar el asunto de nuevo. Sin embargo,
Amaya era consciente de que su contestación aún permanecía sin resolver entre ellos. Su decisión era firme en permanecer. A ella le preocupaba su posible partida, mientras Emiliano se sentía cada vez más a gusto con su compañía en medio de todo. Con el paso del tiempo, Tomás se encargaba de recoger a Amaya en la escuela cuando ella estaba ocupada en su trabajo. En algunas ocasiones, solían ir juntos a disfrutar de un helado, mientras que en otras simplemente se reunían en el parque para jugar. Era algo tan común, tan fácil, tan riesgoso, ya que por primera vez Amaya comenzó a visualizar un mañana en el que Tomás estuviera presente de verdad, no solo de paso, y eso le generaba pavor. Durante la noche, mientras Emiliano descansaba, Tomás permaneció en el apartamento más allá de lo habitual. Amaya, sin percatarse de lo inusual de la situación, ofreció café a Tomás. Con una suave sonrisa, la observó. ¿Estás insinuando que prefieres que me quede un poco más? Amaya optó por no decir nada. No había considerado esa posibilidad, pero al percatarse de que no deseaba su partida, sintió un nudo en el estómago. Tomás se aproximó al tablero y se sentó en su frente. Cuéntame qué sucede. Amaya dirigió su vista hacia abajo. No hay nada. Amaya. Con los labios apretados, ella lo observó fijamente a los ojos. Estoy indeciso sobre cómo manejar tu situación. Una ceja fue alzada por Tomás. Desconocía que se tratara de un inconveniente. Amaya dejó escapar un suspiro. Para ella, la presencia de la otra persona era significativa, ya que Emiliano la estaba aceptando y ella misma se sentía conmocionada por la situación. Tomás mantuvo fija su mirada. ¿Y tú? Amaya contuvo un sorbo de saliva y apartó la mirada. No tiene importancia. Tomás se inclinó ligeramente hacia adelante sobre la mesa. Claro que tiene relevancia. Amaya percibió que la habitación se reducía, que Tomás se encontraba demasiado próximo, y que sus emociones estaban desbordadas. Le preocupaba que esta situación comenzara a resultar familiar. Finalmente, acabó por aceptarlo. Tomás inclinó la cabeza. ¿Por qué motivo? Una risa árida se le escapó. Si esta situación se convierte en algo habitual, corremos el riesgo de no valorarlo lo suficiente y terminar sin él. Durante un extenso lapso, la observó en silencio. Después, con un tono sereno pero decidido, expresó, no habrá pérdidas. Amaya se vio imposibilitada para contestar, ya que en su interior existía un deseo de confiar en él, lo cual generaba en ella un gran temor. Las palabras de Amaya no salían de la mente de Tomás. Le preocupaba que la situación comenzara a volverse cotidiana. Al pronunciar esas palabras, su voz transmitía cierta emoción. Además del temor, experimentaba una emoción más intensa, algo indescriptible. Decidió no insistirle más durante esa velada. Era consciente de que presionarla solo provocaría que se aislara aún más. Sin embargo, era evidente que Amaya experimentaba ciertos sentimientos, los cuales intentaba evitar a cualquier precio. Tomás, en esta ocasión, no estaba dispuesto a dejar pasar la oportunidad, algo que no ocurría desde hacía mucho tiempo. Los días continuaron transcurriendo. Cada vez que recogía a su hijo de la escuela, Emiliano lo recibía con alegría y entusiasmo. Cada vez que observaba la sonrisa de él, Tomás experimentaba como algo en su interior se fortalecía. El pequeño era de su propia familia, su propia carne, y le resultaba incomprensible que estuviera a punto de serle arrebatado. La verdadera complicación no residía en Emiliano, sino en Amaya. Continuaba manteniendo su distancia, a pesar de que se notaba que le resultaba difícil. Cada vez que coincidían al caminar con Emiliano, cuando se encontraban a solas en la cocina y el silencio se tornaba pesado, Tomás experimentaba una alteración en su respiración. Sin embargo, no realizaba ninguna acción. Estaba agotado de aguardar. Al final de la tarde, tras dejar a Emiliano descansando, Amaya salió al balcón para respirar un poco. Tomás la persiguió, cuestionándola sobre la duración de su evasión de la situación. Al instante, su cuerpo se puso rígido. ¿A qué te refieres? Tomás se apoyó en la barandilla con las manos mientras contemplaba la ciudad. Es cosa nuestra. De repente, Amaya dio un giro rápido. Tomás,
No existe un vínculo entre nosotros. Mostró una sonrisa irónica y cuestionó, ¿realmente piensas así? ¿Es eso cierto? Respondió de forma negativa. Amaya frunció el ceño y dijo, Tomás, es imposible. ¿Y eso? Fue él quien interrumpió. ¿A qué se debe tu temor? Ella desvió la mirada. No es miedo. Claro que lo es. Expresó en tono bajo su deseo de que Emiliano no se confunda con la situación. Observó a Tomás con intensidad. ¿Acaso prefieres no perderte? La falta de palabras entre ellos resultaba inaguantable. El corazón de Amaya latía rápidamente. Tomás se encontraba muy próximo. Su voz era demasiado firme y segura. Ella se encontraba en desventaja en la lucha que había estado tratando de ganar desde su regreso. Así que, sin dudarlo, expresó lo último que le quedaba. Esta situación no tiene futuro. Tomás permaneció inmóvil. ¿Cuál es la razón? Amaya, antes de dar una respuesta, decidió cerrar los ojos por un breve momento. Expresó, no logro encontrar la forma de recuperar la confianza en ti. Tomás tomó una respiración pausada. No mostró enojo ni se involucró en ninguna discusión. Simplemente asintió y pidió instrucciones sobre cómo llevar a cabo la tarea. Con sorpresa en su rostro, ella lo observó y preguntó, ¿cómo? Quisiera saber cómo puedo recuperar tu confianza. Un nudo se formó en la garganta de Amaya. Debido a la falta de una contestación. Ya que una parte de ella no estaba interesada en tener una. Al tener la certeza de que si continuaba presionando, acabaría sucumbiendo. Después de esa noche en el balcón, Tomás no la presionó. Sin embargo, Amaya era consciente de que estaba en estado de gestación. No lo expresaba. No lo evidenciaba de manera clara. Sin embargo, podía percibirlo en su expresión cada vez que estaban juntos. La forma tranquila en la que la atendía. Al darle la oportunidad de elegir, dejaba margen para que ella tomara la decisión. Cada día que transcurría, notaba cómo sus propias protecciones se hacían más frágiles. Pero todo dio un giro inesperado. Inesperadamente, Tomás contestó el teléfono en el momento más inoportuno. Mientras se encontraba en su despacho, repasando unos documentos, su móvil comenzó a sonar. Aunque no identificó la llamada, respondió de forma rápida. ¿Podría hablar con el señor Malvares, por favor? La voz al final del teléfono tenía un tono formal, aunque con un toque de premura. Sí, ¿quién es? Soy el representante legal de su madre. Tomás experimentó una sensación de ebullición en la sangre. ¿Qué es lo que desea en este momento? Antes de proseguir, el abogado guardó silencio por un instante. Quería comunicarle que la señora Leticia Malvares ha comenzado un procedimiento legal para conseguir la tutela de su hijo. Sintió como si el oxígeno se esfumara de su respiración. ¿Puedes repetir lo que mencionaste? La señora Malvares ha expresado que tanto usted como la madre del niño no reúnen las condiciones necesarias para cuidarlo. Se ha pedido una valoración para determinar si Emiliano estaría en mejores condiciones bajo su tutela. El corazón de Tomás palpitaba con intensidad. Es una locura total. Comprendo, señor, respondió el abogado de manera neutral, pero la solicitud ya se encuentra en proceso. Tomás se encontró sin poder articular ninguna palabra. Resultaba increíble para mí. Era consciente de la determinación de su madre, pero nunca imaginó que llegaría a ese extremo. Lo más complicado era tener que comunicárselo a Amaya en este momento. Al llegar al apartamento, Amaya abrió la puerta con gesto ceñudo y preguntó de inmediato, ¿qué sucede? Tomás aprovechó cada momento. Nos enfrentamos a una situación complicada. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Amaya al enterarse de que su madre había iniciado un proceso legal para obtener la custodia de Emiliano. El planeta se detuvo de repente. Amaya, con dificultad para respirar, susurró que eso era imposible. Le respondieron que sí era posible y que ya estaba ocurriendo. Apoyada en la pared, Amaya murmuró, «Esto no puede estar ocurriendo». Tomás la sujetó por los hombros, forzándola a encontrarse con su mirada. «Me encargaré de detenerla. No permitiré que se lo lleve a nuestro hijo». Sin embargo, Amaya apenas prestaba atención a lo que le decían.
Lo que más temía se había convertido en una realidad. Leticia finalmente llevó a cabo lo que había prometido. Si no actuaban de inmediato, corrían el riesgo de perderlo todo. Amaya experimentó un temblor en las piernas. En medio del caos que los rodeaba, Tomás la sujetó con determinación. Con voz firme, le pidió que lo mirara fijamente. «¿Encontraremos una manera de resolver la situación?», preguntó en voz baja, mostrando temor en su mirada. «Se trata de Leticia. Tiene un gran poder. Tiene dinero, contactos, abogados, y yo también», interrumpió Tomás. «No la voy a dejar ganar». Sin embargo, Amaya se encontraba con dificultades para respirar. Su cuerpo entero se encontraba en estado de alerta, como si su instinto le advirtiera que debía huir antes de que fuera demasiado tarde. Tomás prosiguió: «Requerimos una estrategia. Es fundamental que no tomemos decisiones de manera precipitada». Amaya se masajeó las sienes con preocupación. Expresó su inquietud. «No podemos permitir que este asunto llegue a ser debatido en un tribunal. Es poco probable que eso suceda». Amaya mostró sorpresa en su rostro al dirigirse a Tomás, acusándolo de que su madre no actúa de manera honesta. «Comprendo», expresó con un tono distante. «Por eso, me dispongo a encararla siguiendo sus propios métodos». Los siguientes días fueron un caos. Tomás se puso en contacto con sus abogados de toda la vida y organizó su estrategia legal. Amaya se encontró con expertos para confirmar que Emiliano se sentía a gusto a su lado. Sin embargo, la ansiedad le impedía conciliar el sueño. A diario aguardaba la llegada de un aviso, un movimiento legal que los acorralara, pero al recibirlo, no cumplió con sus expectativas. Recibió una carta en su domicilio con la última posibilidad de corregir la situación. «Evita complicar las cosas para el resto. Nos vemos mañana a las 10:30 am. Leticia es el nombre de la persona». Amaya experimentó una sensación de congelación en la sangre. Tomás expresó su preocupación al leer la carta, indicando que no era seguro que Amaya fuera sola. Amaya, enojada, afirmó que no tenía intención de asistir. «Si decides no ir, estaríamos más expuestos a posibles ataques», advirtió Tomás. Decidió Amaya cerrar los puños con fuerza, determinada a no permitir que la manipularan nuevamente. La observó con un gesto serio. «Es por eso que estoy a tu lado». Mostró indecisión. Era consciente del peligro que suponía confrontar a Leticia. No obstante, era imperativo dejar de escapar. El encuentro tuvo lugar en un sofisticado restaurante, situado lejos del centro urbano. Cuando arribaron, Leticia ya los aguardaba. Siempre lucía impecable, con una expresión de superioridad tranquila. «Observo que has venido acompañado de ayuda extra», comentó con una sonrisa astuta. Tomás se sentó frente a ella y le pidió a su madre que dejara de hablar. Leticia soltó un suspiro, aparentando estar desilusionada. Siempre mostrando tanta hostilidad. Amaya se puso los brazos en cruz. «Por favor, indícanos tus deseos». Leticia las observó con indiferencia. Expresó su deseo de buscar lo más conveniente para Emiliano. Una risa seca escapó de Tomás. «¿Y tú te consideras el número 1? «Por supuesto». A Amaya le invadió la urgencia de lanzar un grito. «A él no le importa. Tu única intención es tener el control absoluto». Leticia dirigió una mirada de aburrimiento. «Mi objetivo es impedir que tenga una existencia sin logros». «¿Realmente piensas que puedes proporcionarle lo que requiere?». El estómago de Amaya se agitó. «No puedes tomar decisiones sobre mi hijo como si fuera una posesión». Leticia tomó un trago de su café tranquilamente. Expresó: «Es un desafío, y merece una respuesta a la altura». Con una furia controlada, la observó fijamente. No te acerques. Leticia alzó una ceja con curiosidad. «¿Cuál es tu plan para impedirme?». Entre ellos, se hizo presente un largo momento de silencio. El miedo se apoderó de Amaya, recorriendo su piel. Leticia no solía hacer promesas sin fundamento. Y era consciente de la parte más desfavorable de la situación. Recién comenzaba el conflicto bélico. Bajo la mesa, Tomás apretó los puños con fuerza. «Mamá, no lograrás la victoria.
Leticia le dirigió una sonrisa casi burlona mientras preguntaba quién sería capaz de impedírselo, a lo que él respondió afirmativamente. La actitud de Leticia varió por primera vez al encontrarse con su tono frío y decidido. Amaya observó cómo los ojos de la dama se cerraban ligeramente. Tenía conocimiento de que estaba realizando cálculos. Leticia finalmente expresó que la persona trataba a su hijo como una ficha en su tablero, indicando que no tenía conocimiento de sus acciones. Tomás se recargó en la mesa con los codos y expresó sus palabras con serenidad. Igualmente tú. La dama alzó una ceja en señal de entretenimiento ante su valentía. Muéstrame. Tomás inhaló profundamente y la observó fijamente a los ojos. Le advirtió que si decide llevar este asunto a los tribunales, lo divulgará. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Leticia, aunque su mirada reflejaba cierta melancolía. ¿Piensas que eso me causa miedo? No te da miedo, pero te resulta incómodo. ¿Y detestas sentirte incómoda? Amaya se puso rígida. La afirmación de Tomás era correcta. La reputación de Leticia Malvares se cimentó en su imagen como una mujer intachable, generosa y una empresaria sólida. Un escándalo como este llamaría la atención de los medios de comunicación. Tomás siguió adelante sin esperar su respuesta. Cuento con evidencia de todo. De tu intromisión en mi intimidad, de tu influencia en Amaya para que se marchara. Si optas por continuar con esta situación, prometo que todos los periódicos y programas de noticias en esta nación lo sabrán. Leticia frunció ligeramente los párpados. También repercutirá en ti. Antes de que pongas tus manos en mi hijo, prefiero esa opción. Hubo un gran peso en el ambiente debido a la ausencia de sonidos. El corazón de Amaya golpeaba con fuerza en su pecho. Lentamente, Leticia volteó su mirada hacia la otra persona. ¿Estás de acuerdo con esto? Amaya mantuvo su mirada fija. No tengo la necesidad de dar mi aprobación. Emiliano me pertenece. To Tomás no de ti. Leticia esbozó una sonrisa burlona, dejando entrever que desconocen por completo el grave error que están a punto de cometer. Tomás adoptó una postura desafiante. Descubriremos eso. Un extenso periodo de silencio se hizo presente. Después, con gracia, Leticia se puso de pie y agarró su bolso. Consideraré la propuesta, expresó. Tomás y Amaya observaron cómo se iba sin pronunciar ni una sola palabra. Sin embargo, los dos eran conscientes de que este conflicto aún no llegaba a su fin. Los días que siguieron fueron una verdadera pesadilla. Cada hora. Amaya aguardaba con ansias ser informada sobre la demanda. Cada vez que sonaba el teléfono, su corazón daba un vuelco. Sin embargo, los días transcurrieron. Y no hubo nada que llegara. Leticia permaneció inmóvil. De repente, sin previo aviso, Tomás fue sorprendido por la llegada de un mensaje. Que aprovex tu triunfo. Tomás, ten presente que existen diversas formas de alcanzar la victoria. Un escalofrío recorrió a Amaya al ver la pantalla que él le presentaba. Ella preguntó en voz baja qué pensaba que significaba. Tomás apretó la mandíbula, indicando que, de momento, nos dejará tranquilos. Amaya dejó escapar un suspiro, aunque su cuerpo continuaba rígido. Expresó su desagrado, esto no me agrada. La observó con una expresión seria. Yo tampoco comparto esa opinión. Es la primera vez en toda mi existencia que siento que he superado a mi madre. A pesar de que la sensación de temor persistía a su alrededor, comprendieron que habían traspasado un límite del cual Leticia ya no podía retroceder. No importaba lo que hiciera a continuación. Emiliano continuaba en su compañía. Y eso era lo primordial. En los días posteriores, la sensación del aire era más ligera. Tras varias semanas de estrés, Leticia había decidido apartarse. No se recibieron más cartas, amenazas ni intentos de manipulación. Sin embargo, Amaya no se encontraba del todo en paz. En una ocasión, mientras estaba en la cocina preparando café, expresó, no debería darse por vencido tan rápidamente. Desde la mesa, Tomás la miraba tranquilamente. No se trata de capitulación. Se trata de una estrategia. Con el ceño fruncido, Amaya volteó la cabeza. ¿Cuál es tu intención?
Tomás levantó los hombros en señal de indiferencia. No realizará ninguna acción en este momento ya que no le resulta conveniente. Sin embargo, esto no implica que haya reconocido su fracaso. Un escalofrío recorrió su cuerpo. No me tranquiliza en absoluto. No la recibirás. Sin embargo, en este momento tenemos claridad sobre la situación a la que nos estamos enfrentando. Amaya dejó escapar un suspiro y colocó las manos sobre la mesa. ¿Qué sucederá si vuelve a intentarlo en el futuro? Tomás se puso de pie y se acercó a donde ella estaba. Así que estaremos preparados. Por un instante, decidió cerrar sus ojos. Después de una larga espera, finalmente llegó el momento en que la lucha cesó. Sin embargo, su cuerpo no lograba encontrar la calma. Tomás se dio cuenta de ello y por vez primera en mucho tiempo, sostuvo su mano sin que ella lo rechazara. El nombre es Amaya. Al observarlo, notó algo en su mirada que le resultaba desconocido. Una experiencia que le brindó confianza. No permitiré que suceda nada malo, ni a ti ni a Emiliano. Un nudo se formó en la garganta de Amaya. Deseo que esto no se convierta únicamente en un conflicto con tu madre, Tomás. No lo es. Se produjo un extenso momento de silencio. Tomás presionó su mano suavemente. Mencionaste que no tenías idea de cómo recuperar la confianza en mí. Amaya se vio obligada a tragar saliva. Así es. ¿Qué sigue? Por un instante, desvió la vista hacia abajo. En este momento tengo dudas. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Tomás. Sin embargo, es importante abordar la situación con seriedad y calma en lugar de hacerlo de forma burlona. Ya se ha progresado en ese aspecto. Dejó escapar una carcajada sin alegría. Quizá Tomás la miró en silencio antes de dejar de sostener su mano. Permaneceré a la espera. Amaya mostró asombro en su rostro y preguntó, ¿qué es lo que esperas? Que estés completamente convencida. Sin darle oportunidad de contestar, él se retiró con una sonrisa serena, dejando a Amaya con una extraña sensación en el corazón. Ya que era la primera vez, ella sentía la necesidad de aguardar también. Pues por primera vez, pensaba que quizás, solo quizás, podrían construir un futuro en común. Un año más tarde, Amaya se paró frente a la entrada del parque y contempló la vista que tenía delante. Emiliano reía a carcajadas mientras corría por el campo, mientras Tomás, con esa voz de diversión que solo empleaba con su hijo, le decía, «No te me escapas». Emiliano gritó de alegría y aumentó la velocidad. Sin embargo, su padre lo atrapó sin esfuerzo y lo alzó en el aire. «De ninguna manera». «Claro que sí». Ambos compartían risas como si fueran los únicos en el mundo. Una sensación punzante se apoderó del pecho de Amaya. De alegría, de tranquilidad, de algo que no se animaba a mencionar, ya que tras todas las experiencias vividas, luego de tantas incertidumbres y temores, se encontraban en este lugar. Tomás notó que estaban siendo observados y le regaló una sonrisa que no pedía nada a cambio, simplemente expresaba, «Aquí estoy». Amaya se aproximó y tomó asiento en el banco habitual. Emiliano corrió hacia ella y la rodeó con sus brazos. «Mamá». El padre corre a gran velocidad. Amaya desordenó el pelo. Su longitud de piernas es la razón. Tomás se sentó a su lado, inhalando profundamente. Expresó, «Ya no tengo la edad para estas cosas». Amaya rió en voz alta y comentó, «¡Qué exagerado eres!». Una sonrisa lateral se dibujó en su rostro. «Cuando tengo dolor de espalda, todavía no has tenido la oportunidad de verme». Sacudió la cabeza en señal de negación y dirigió su mirada hacia Emiliano, quien se entretenía jugando con la tierra. Se lo vi contento. Con delicadeza, la observó Tomás. Nosotros también compartimos ese sentimiento. El calor en su pecho fue experimentado por Amaya. Hace un año, nunca hubiera pensado que estaría viviendo este instante. Sin Tomás. Con una familia distinta a la que habían formado de nuevo. Sin embargo, aquí se encontraban. Sin un desenlace ideal. Sin una garantía eterna. Pero con algo realmente auténtico. Con el compromiso de continuar esforzándose.